En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. Tercero, con el paso del tiempo, cuando Abraham todavía no tenía hijos, él se quejó de no tener hijo. Pero Dios nuevamente le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo en número. La Biblia declara que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el caso específico que se menciona aquí en Romanos. En la misma ocasión, Dios le repitió la promesa de la tierra de Canaán y le dio una señal para confirmar esta promesa en el capítulo 15 de Génesis. Al pasar los años, cuando Abraham tenía ya 99 años y Sara 90, Dios repitió las promesas y estableció con Abraham el pacto de la circuncisión en el capítulo 17 de Génesis. Posteriormente, en el capítulo 22, encontramos que Dios probó a Abraham ordenando que ofreciera a Isaac en holocausto. Y luego de la prueba, repitió la promesa de la descendencia numerosa y de bendecir en su simiente todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22. Ahora, es importante que entendamos algo. Si preguntamos, porque estamos estudiando el hecho que Abraham es ejemplo de uno que no obra, sino que cree. Note en los versículos 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tenemos dos casos. En un caso, la persona obra, gana su salario. Estamos muy acostumbrados a este caso. En el otro caso, la persona cree y recibe por gracia como regalo lo que no merece. Este es el caso de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue justo. No hay justo, Romanos 3:10. Abraham no fue justo. Mintió, engañó, dudó de Dios en algunas ocasiones. Se puede decir que maltrató a Agar e Ismael de algunas maneras, en algunas ocasiones. Este hombre no fue perfecto, no fue un hombre justo. Sus obras, si él recibiera lo que merece por sus obras, no es la justificación, no es la salvación. Pero creyó a Dios y esta fe le fue contado por justicia, dice la Biblia. Y luego lo presenta, por tanto, como ejemplo de aquel que no obra, sino cree. Pero pregunto, ¿no hizo Abraham ninguna obra? Claro que sí. ¿No hizo Abraham alguna obra que Dios le mandó hacer? Claro que sí. Dejó su tierra, circuncidó a él y a toda su casa, ofreció en sacrificio en su corazón al menos a su hijo en obediencia a Dios. Abraham hizo obras ordenadas por Dios. ¿Cómo entonces es que nos presenta a Abraham como ejemplo de uno que no obra, sino cree? Sus obras lo justificaron. Es decir, que Dios por causa de sus obras dijo, este hombre es inocente, este hombre es justo, este hombre no tiene culpa. No, sino lo que Dios contó por justicia en el caso de Abraham fue que creyó en él, tuvo fe en él. Pero no podemos nosotros divorciar o separar por completo la fe de Abraham de la obediencia de Abraham. Y no podemos separar por completo la obediencia de Abraham de la recepción de la bendición de Dios. También, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11,
encontramos nosotros, comenzando en el versículo 8, referencia a los casos históricos que nosotros hemos estado considerando en el libro de Génesis. Y lo que encontramos es que en estas ocasiones Abraham actuó por fe en Dios. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En el versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado por la fe, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Abraham en todas estas ocasiones actuó por fe, y esta es la fe de Abraham que le fue contada por justicia. Una fe obediente. ¿Una fe perfecta? No. ¿Una fe que fue obediente en todo caso? No. ¿Obras perfectas? No. ¿Algunas obras malas? Sí. Pero Dios aceptó esta fe obediente de Abraham como justicia. No fue justo por haber hecho estas cosas, no fue justo por haber creído en Dios o en la promesa de Dios o en los mandamientos de Dios, pero Dios así lo contó, Dios así lo consideró. Y como dijo Dios al hijo de Abraham, Isaac, en Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5, en la promesa que le dio a aquel: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto, noten, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac, Abraham recibieron la bendición de Dios por una fe obediente a los mandamientos, estatutos, preceptos, leyes de Dios. Estoy confundido. Lo presenta como ejemplo de uno que no obró, sino que creyó en Dios. Pero lo que estamos aprendiendo aquí es que sí obró, sí obedeció, sí hizo las obras que Dios ordenó. ¿Cómo es este caso? Creo que la diferencia, la distinción que debemos tener en mente son dos puntos. Primero, ¿por qué lo hizo? ¿Qué es lo que tenía en mente Abraham? Él estaba ganando un salario en su mente. Él abandonó la tierra de los caldeos para llegar a una tierra desconocida, pensando: si hago esto, entonces mereceré la bendición de Dios, seré un hombre justo. Cuando él construyó los altares que hizo para Dios, estaba pensando: tengo que hacer esta obra, porque si no hago esta obra me voy a condenar, pero si hago esta obra voy a ganar la salvación. ¿Qué estaba pensando Abraham cuando él circuncidó a su propia persona y a toda su casa? Estaba pensando: con circuncidar esto, ahora estamos con cortar este prepucio, estamos nosotros ganando la salvación y Dios nos pagará lo que merecemos. Cuando Dios llevó a su hijo a aquel monte para sacrificarlo, estaba pensando: con el sacrificio de este hijo, ahora sí gano el favor de Dios. Y podré yo ganar mi salvación, mereceré el salario de la salvación. En todo caso, la respuesta es no, de ninguna manera. Abraham lo que hizo
lo hizo por fe en Dios, no por la fe en sus obras, no por la fe en su propia justicia, no por la fe en lo que él merecía, no por la fe en la obediencia, no por la fe en su capacidad, sino por la fe en Dios, que Dios es fiel para cumplir su promesa. Esta es la fe de Abraham. Claro que obedece, pero obedece porque cree en Dios, no porque tiene que hacerlo, no porque teme perder la salvación o sufrir la condenación, sino porque cree en Dios. Esta es la fe de Abraham, una fe obediente. Y es muy diferente de las obras de la ley que estaban haciendo los fariseos, los judíos del primer siglo, que pensaban ellos. Ellos sabían que no eran justos, que no eran perfectos en cumplir todo lo que la ley tenía como requisito. Pero ellos habían establecido un sistema en el cual habían escogido cosas que sí podían hacer y pensaban, se convencieron que al hacer estas cosas habían logrado la justicia bajo la ley y que nadie les podía condenar. ¿Cómo se describe el apóstol Pablo a sí mismo bajo la ley en Filipenses capítulo 3? Encontramos a un hombre que tenía de qué confiar, dice él, en la carne. Circuncidado al octavo día, en el versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínense. Irreprensible. Nadie me acusa de nada. Claro que esto no podía ser cierto en cuanto a todo punto de la ley, sino en la interpretación de los judíos como ellos lo habían establecido y pensaban ganar su propia justicia por medio de las obras de la ley, así como muchas personas religiosas hoy día piensan, y algunos a veces dentro de la iglesia del Señor Jesucristo piensan que porque he hecho esto y esto y esto y esto, porque he podido chequear la lista de los requisitos irremisibles, los más necesarios, los más importantes, ahora yo he ganado la salvación. Pero estaban muy equivocados, porque bajo esta clase de sistema de ley, ninguno es justo. Todos son culpables de ser desobedientes en un punto, en un momento de su vida. Este es el individuo que obra para ganar el salario. Abraham, en contraste, no estaba pensando así. Él obró por fe en Dios. Ahora es importante notar que la acción de fe, la obediencia de fe, cambia según lo que Dios requiere del individuo. Porque Dios, no somos nosotros los que decidimos cuál debe ser la manifestación de nuestra fe. Esto es algo que Dios decide. En un caso, Abraham tuvo que dejar su tierra para manifestar su fe y viajar a otra desconocida. Esto lo hizo por fe. En otra ocasión, la fe de Abraham se tuvo que manifestar confiando en que Dios le iba a dar un hijo por medio de Sara, a pesar de su propia vejez y la edad y esterilidad de Sara. No tenía que hacer nada sino creer en la promesa de Dios, aceptar lo que Dios prometió. Más tarde, la fe de Abraham se tuvo que manifestar sacrificando a su hijo. Posterior a esto, tenía que manifestar su fe circuncidando. ¿Y qué pasaba si no circuncidaba? ¿Qué pasaba si no ofrecía a su hijo en sacrificio? ¿Qué pasaba si no dejaba su tierra? Lo que pasaba es que no tenía fe en Dios. Y como consecuencia hubiera perdido la bendición de Dios. Noé tuvo que construir un arca por fe para no ser destruido en el diluvio y para que Dios lo salvara del mundo degenerado de su tiempo.
Sabemos que lo hizo por fe, Hebreos 11 y el versículo 7. ¿Abraham construyó algún arca? No. ¿Noé tuvo que dejar su tierra y viajar a otra desconocida? No. ¿Tuvo que ofrecer en sacrificio a su hijo? No. ¿Por qué esta distinción? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienen en común estos dos hombres? Lo que tienen en común es la fe en Dios. Pero según las circunstancias, según el caso, Dios es el que decidió cómo iban a manifestar su fe. Moisés y el pueblo de Israel, según Hebreos 11:29, pasaron por el Mar Rojo por fe. Tuvieron que hacerlo para escapar del peligro de los egipcios y ser libertados de la esclavitud. Pero al hacer esto, ¿merecieron la bendición? ¿Ellos? ¿O Noé? ¿O Abraham? En ninguno de estos casos fue merecida la bendición. Fue por pura gracia de Dios. Y se recibió en base no a alguna obra de mérito, no como salario, no por alguna obra que ellos hicieron, sino que se recibió en base a la fe. No obstante, en cada caso se trata de una fe obediente a lo que Dios requiere, una fe que hace lo que Dios ordena. En el Evangelio que nosotros ahora estamos estudiando, el Evangelio del Nuevo Pacto, que es para nosotros y para todo ser humano, en el Evangelio el individuo recibe la justificación por gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, pero Dios, no nosotros, es quien decide la forma de expresar esta fe. Y lo que Dios ha decidido es que esta fe sea expresada primeramente en el arrepentimiento, la confesión con la boca de esta fe y el bautismo, inmersión en agua para perdón de los pecados. Cuando el individuo tiene fe como la de Abraham, hace estas cosas por fe. Se arrepiente por fe, confiesa su fe, se bautiza por fe en la obra de Dios. Colosenses 2:12 dice que el bautismo no es una obra de justicia, sino una obra de fe. Fe en el poder de Dios. Tito 3:4-6 dice que el bautismo, la regeneración, no es una obra de justicia que nosotros hacemos, sino una obra de fe en el poder de Dios. Y somos salvos por su misericordia, por su gracia, justificados por la fe en Él, no por la fe en nosotros o en nuestras obras o en nuestra obediencia o en nuestra justicia. Pero el individuo que tiene fe de Abraham hace lo que Dios ordena y lo hace por fe. Y Dios le cuenta la fe, no el bautismo, no el arrepentimiento, no las palabras que salen de su boca, no las buenas obras que hace posteriormente, sino la fe es la que Dios cuenta por justicia. Porque si empieza a medir nuestras obras, no salimos bien. Salimos condenados bajo un sistema de obras, porque el sistema de obras exige la perfección. Entonces Dios dice, no pueden hacer esto, aceptaré si solamente creen en mí. Pero se trata de una fe obediente. Esta es la fe de Abraham. Una fe que hace lo que Dios ordena. Y luego el individuo sigue, después del bautismo, sigue viviendo por fe, conforme a lo que Dios ha establecido como la expresión diaria de la fe. Y Dios le cuenta la fe por justicia. Esto no sabe cómo nos ayuda esto. Porque nosotros no reclamamos la bendición de Dios por haber cumplido cierta cantidad de mandamientos o por haber hecho ciertas buenas obras. Al contrario, reconocemos que siempre somos siervos inútiles y que tenemos que confiar, gracias a Dios podemos confiar en la sangre de Jesucristo y la gracia de Dios para su salvación. ¿Obramos? Claro que sí. Obedecemos, por supuesto, pero Dios no nos salva por nuestras obras ni por nuestra obediencia, nos salva por su propio
amor y su gracia y cuenta nuestra fe. Gracias a Dios, cuenta nuestra fe expresada en la obediencia de fe como si fuera justicia. ¿Qué confianza nos da esto, hermanos? No tengo que estar pensando, bueno, no hice todo lo que debo hacer. Claro que no hizo todo lo que debe hacer, ninguno lo hace. Decimos a veces, estamos haciendo todo lo que podamos hacer, mentimos. Ninguno hace todo lo que puede hacer. No lo hacemos. No hacemos todo lo que podemos. Siempre podemos hacer un poco más. La prueba de que no estamos haciendo todo lo que podemos hacer es que a veces hacemos más. No estamos ofrendando todo lo que podemos ofrendar porque a veces ofrendamos más. Nos sacrificamos más. No estamos haciendo todas las visitas todos los días que podemos hacer porque hay algunos días que nos esforzamos para hacer más. Pero no basamos la salvación en esto. Dios no basa la salvación en esto. Si basamos la salvación en esto, hemos vuelto a las obras y nos vamos a condenar. No tenemos esperanza, porque nuestras obras nunca serán tan buenas, tan perfectas, tan completas, tan lo que deben ser para recibir la bendición, la salvación de Dios. Tenemos que confiar en Él. Y esto significa que aquellos días que no soy tan diligente como debo ser, no me acuesto en la noche y pienso, me voy a condenar porque no he hecho todo lo que debo hacer. Sino le pido a Dios que me perdone. Le clamo que me fortalezca la fe. Y trato de mejorar mi vida mañana, no porque temo condenarme, sino porque amo a Dios. Y creo en Dios. Y sé que Él está conmigo, que sus promesas son fieles. Y le quiero honrar en todo lo que hago. ¿Qué diferencia hay entre la persona que tiene que hacer las cosas y la persona que quiere hacer las cosas porque cree en Dios? Hay mucho más sobre este tema y seguiremos considerando puntos importantes sobre esto. Pero en el versículo 3 hay un punto que quiero notar en cuanto a las palabras la escritura que utiliza Pablo en este texto. Porque al decir que el Antiguo Testamento es la escritura, Pablo nos revela su concepto de aquellos escritos, de aquel libro. Lo reconoce como un solo tomo, en primer lugar. Génesis, los escritos de David, todo el Antiguo Testamento lo reconoce como un solo tomo, al usar no las escrituras, sino la escritura. No habla de las escrituras, sabe que son muchas, pero habla de la escritura, porque reconoce esta colección de escritos como un solo libro divino. A veces se nos pregunta acerca del canon de las escrituras. Bueno, del Antiguo Testamento, aquí tenemos evidencia. Aquí tenemos una declaración de un apóstol inspirado que dice que es un libro divino, es una colección divina, la escritura. El segundo punto que aprendemos en cuanto a la actitud de Pablo hacia el Antiguo Testamento es que reconoce la autoridad y la veracidad de estos escritos y apela a su contenido exacto y aún el orden de los eventos que registra para comprobar esta doctrina fundamental de la justificación. Así que no solamente reconoce que es algo único, sino que es algo exacto, algo autoritativo, algo veraz, lo que se contiene en su forma exacta en el Antiguo Testamento. Creo que debemos tomar un poco de tiempo con el verbo fue contado. En Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado
por justicia. Encontraremos esta misma palabra 11 veces en este capítulo. Espero que usted note cada vez en su Biblia cuando encontramos contado, le fue contado, fue contado, fue contado. Siempre es la fe la que Dios cuenta para justicia. Y en otros textos del Nuevo Testamento encontramos lo mismo. Este término fue usado en la contabilidad y la computación, pero se aplica a la contabilidad espiritual que lleva Dios. Y Dios calcula que la fe de Abraham es igual a la justicia. Le fue computado o contado como justicia. La Nueva Versión Internacional traduce la frase, le fue computado como justicia. Es decir, que Dios llevando la cuenta, como si Dios llevara la cuenta del caso de Abraham. Es problema la contabilidad espiritual. Es problema para el ser humano. Porque si nosotros ponemos nuestras buenas obras como ingresos, y si ponemos nosotros nuestras obras malas como salidas, posiblemente hay más salidas que entradas en este libro de contabilidad. Probablemente hay más salidas que entradas. Bueno, esto sería problema. Tal vez, sin embargo, podríamos nosotros ir acumulando buenas obras y haciendo más y más y más para salir bien, para al menos salir un poco más al lado bueno que al lado negativo. Pero esto no es el caso. Porque el caso es que en cuanto a la justicia se refiere, el requisito es, ¿recuerda usted el requisito para ser justo? Perfección. Justo significa que nunca, jamás cometemos ningún error, ningún pecado, que nunca hacemos ninguna injusticia. Para ser inocente, uno tiene que no haber cometido delito. Para ser justo ante el juez, ante la ley, uno no puede decir, bueno, es cierto que he violado algunas leyes, pero hay muchas que no he violado. Muchos de los días de mi vida no cometí ninguna infracción de la ley. Solamente fueron estos 2, 3, 5, unos 10 días de mi vida que infringí la ley, entonces soy inocente. De ninguna manera. Si en 10 ocasiones ha cometido delito, tiene 10 acciones de la ley contra usted. Bueno, así es en el caso espiritual también. Si cometemos un pecado, merecemos ya la condenación. No somos justos, sino injustos, y Dios no justificará al impío, al hombre injusto, Dios no lo justifica. De modo que volviendo al caso de Abraham, aunque podemos decir, Abraham dejó su tierra, Abraham construyó altares a Dios, Abraham adoró a Dios, Abraham se circuncidó a él y a toda su casa, Abraham obedeció muchos de los mandamientos de Dios, Abraham creyó en Dios que le iba a dar un hijo a pesar de su vejez, Abraham también ofreció a este hijo como sacrificio a Dios, pero al otro lado tenemos el problema de la mentira. Al menos en 2 ocasiones, con cobardía para salvar su propia vida de problemas, puso a riesgo a su esposa, Sara, y desobedeció a Dios. Tenemos otros casos de desobediencia. Abraham no es justo, es injusto. Entonces la contabilidad de Abraham no va tan bien. Pero luego entra el punto que Abraham creyó a Dios. No solamente en un momento, sino en su vida, en el lapso de vida después del llamamiento que Dios le hizo. Abraham creyó a Dios. Tuvo fe. Y Dios dice, entonces, todo lo demás no cuenta
Todo lo demás no entra en mi contabilidad. Lo único que entra en la contabilidad mía en relación a la justicia es que tuvo fe en mí. Y lo cuenta, lo computa, lo entra en su libro de contabilidad como justo. ¿En base a qué? ¿A sus obras? No, en base a su fe. Nosotros en Cristo tenemos la misma bendición. En Cristo Dios no toma en cuenta. Dios no computa las transgresiones del mundo. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta. Es la misma frase de contabilidad, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estando en Cristo, entrando en Cristo por fe y bautismo, y caminando en Cristo, andando en la luz de Cristo, Dios no toma en cuenta nuestros pecados, no los cuenta contra nosotros, no los entra en su libro de contabilidad. Esta es la palabra que nosotros estamos usando, que Pablo está usando aquí, cuando habla de que Dios lo cuenta por justicia.